Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Entonces, continuando con nuestro curso de los pilares de la fe, estamos aún en el primer pilar de la fe, que es la creencia en Dios. Y como les he prometido, vamos a tratar el tema de la idolatría. Entonces, la idolatría es el pecado gravísimo que hay en el Islam. Dios dice en el Corán: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ciertamente Allah perdona a quien quiera, pero no perdona a aquellos que lo asocian o que asocian a Él. Es decir, a la hora, o sea, creen en Dios, creen que el que tiene derecho a ser adorado, pero piden a un muerto, piden a un santo, piden a una estatua. Entonces, esto es idolatría. Y es el pecado gravísimo que hay en el Islam. Entonces, vamos a ver lo que es la idolatría, también la idolatría mayor y la idolatría menor. ¿Por qué? Al saber esto, o sea, sabemos el peligro de la idolatría para evitarla. Y por eso hemos visto enseñanzas sobre el monoteísmo, para mantenernos en el camino del monoteísmo, y para permanecernos musulmanes. Pues la idolatría anula la creencia en la divinidad de Allah. O sea, cuando un musulmán, supongamos que uno es musulmán, y comete un acto de idolatría mayor, por ejemplo, pedir o postrarse ante alguien o ante un objeto o ante un santo, o pedir perdón de pecados a uno que no sea Dios, esto en sí es una idolatría mayor que anula el Islam de este musulmán, y ya no es musulmán. Entonces, ¿qué haría para volver a ser musulmán? Tiene que arrepentirse y de nuevo tiene que hacer su shahada, de nuevo tiene que declarar el testimonio de fe y no volver a cometer ese pecado. Y tiene que hacer abundantes acciones buenas para que esas acciones buenas borren ese pecado que él ha cometido. Entonces, la idolatría anula la creencia en la divinidad de Allah. Si la creencia en la divinidad de Allah, el Altísimo sea, y la dedicación de todo acto de adoración únicamente para Él, es la mayor y más importante de las obligaciones del musulmán. Entonces, sin duda, la idolatría es la mayor desobediencia a Allah. Y es el único pecado que Allah no perdona, a menos que haya un arrepentimiento total, como dijo Allah. Allah no perdona que se le asocie copartícipe, pero fuera de ello perdona a quien quiere. Quien asocia algo a Allah comete un pecado gravísimo. Y también el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, cuando fue consultado, ¿cuál es el mayor pecado ante Allah? Respondió, que asocies a Allah siendo que Él te ha creado. Que asocies a Dios siendo que Él te ha creado, como hemos visto durante la clase pasada, que es ilógico que dediques un acto de adoración a uno que no fuera tu creado, o que no es tu creador, ni tu sustentador, ni el dueño de lo que ha creado, ni tu dueño, ni el que controla tus asuntos, sino hay que dedicar todo acto de adoración, sea interno o externo, únicamente a Dios. La idolatría corrompe también los actos de obediencia y los invalida, tal como Dios dice en el Corán: quien le asocie copartícipes en la adoración a Dios,
todas sus obras habrán sido en vano. Por ejemplo, un musulmán. Estamos hablando de un musulmán, porque el musulmán, cuando comete un acto de adoración, sí, anula, ya eso le anula el Islam. También para las personas que nos siguen, inshallah, y tienen mucho interés en el Islam, y si Dios quiere, en el futuro van a pertenecer, inshallah, al Islam, tiene que saber sobre esto para evitar cualquier acto de idolatría, para no anular el Islam. Entonces, un ejemplo de lo que habíamos dicho, que la idolatría corrompe los actos de obediencia. Si un musulmán, o si, por ejemplo, Javier estuvo, o sea, se hizo musulmán desde 2018. Entonces, desde el 2018 estaba haciendo los 5 rezos, estaba haciendo el ayuno de Ramadán, también hizo, digamos, paga el zakat cuando tenía las posibilidades económicas, y cuando también o sea, le es obligatorio, ¿no? Debido al ahorro que tiene, y también, bueno, ha asistido a clases, ha asistido al sermón del viernes y ha dado caridad, pero una vez, o sea, en 2020, pues su fe se volvió débil, y en vez de pedir a Dios, él estaba enfermo, y en vez de pedir a Dios que le curara, pues pidió a un santo, creyendo que él puede levantarle o puede elevar esa enfermedad de él. En este momento ha dejado de ser musulmán, y este acto de idolatría ese acto de idolatría le corrompía todos sus actos anteriores que él ha hecho desde los 2018 de obediencia. Entonces, ¿han visto el peligro de la idolatría? O sea, ¿por qué tan así es cuando uno comete un acto de idolatría? ¿Por qué la idolatría corrompe los actos de obediencia y los borra, como nunca ese musulmán los hubiera hecho? Es porque el pecado que ha cometido este musulmán es contra de Dios, es contra Dios. ¿Quién es Dios? Es el más poderoso. Es el mejor de todo lo que existe. Es el más amado de todas las personas. Es el más amado. Entonces, el pecado es cometido contra alguien que es poderoso, contra alguien que es creador, que es sustentador, que da la vida, que da la muerte, que es el que controla y domina todo. Entonces, es por esa razón cuando ese musulmán ha cometido ese pecado tan grave contra Dios, ha merecido también el borrar todos sus pecados, todos sus actos de adoración que él hacía antes. Y ya no es musulmán. Pero si desea volver al Islam, como les he dicho, tiene que arrepentirse sinceramente, volver a hacer su shahada, y tiene que hacer abundantes buenas obras para borrar ese pecado y para que Dios también lo perdone. Entonces, ¿han visto el peligro de la idolatría? Así que el musulmán tiene que informarse mucho sobre la religión, sobre el monoteísmo, que está basada en el monoteísmo, para siempre mantenerse en el camino del monoteísmo. Y también tiene que tener conocimiento de la idolatría y todos los tipos de la idolatría, para siempre evitar la idolatría, para no caer en ella y al final merecer, borrar todos sus actos de adoración que él hacía. Bueno, ahora tenemos dos tipos de idolatría, la mayor y la menor. La mayor y la menor. La mayor es la que anula el Islam. La menor no anula el Islam, pero sí, conlleva a anularlo. O sea, si el musulmán comete hoy, mañana y siempre los actos de idolatría menor, eso le hará
eso le hará cometer idolatría mayor algún día, como dicen los sabios, y así se anula el Islam. Pues la idolatría mayor es cuando se dedica un acto de adoración a otra divinidad además de Allah. O sea, tú ya crees en Dios, en Allah, crees que sí o sea, rezas y esto, pero, o sea, dedicas un acto de adoración a otra divinidad que la gente cree, que también tú crees que es una divinidad, que es un Dios o que es alguien que puede darte algo que también, que únicamente Dios te puede dar. En conclusión, todo dicho o acción amados para Allah que sea dedicado a otra deidad es idolatría e incredulidad. Un ejemplo de esto es rogar a otro que no sea Allah, como suplicarle que cure una enfermedad, o que le conceda el sustento, o encomendarse a esa deidad, o prosternarse ante ella. Prosternarse es inclinarse, agacharse, o ponerse o arrodillarse y también poner la frente, la nariz y las manos en el piso como un acto de adoración a esa deidad. ¿Ya? Pero esta acción, este gesto, se debe únicamente a Allah, el merecedor. Dios dice en el Corán, su Señor dijo, invóquenme, que responderé a sus súplicas. Y también dijo, y encomiéndense a Dios si son creyentes. Y también dijo, prostérnense ante Allah y adórenlo. Es decir, que quien dedique alguna de estas acciones a otro que no sea Allah, se convierte en un idólatra, es decir, un incrédulo, es decir, no es un musulmán. Ahora, la idolatría menor es todo dicho o hecho que lleva a la idolatría mayor, como les he dicho. Ejemplos: aparentar ante la gente asuntos de la religión, por ejemplo. Tú como musulmán o musulmana estás aprendiendo a recitar el Corán. Es un ejemplo, ¿ya? Y un día estuviste en la mezquita y dijiste, ya, voy a comenzar a leer el Corán en voz alta para que los demás me escuchen y se den cuenta que yo sí sé leer el Corán, ¿no? Y sé leerlo mejor que varias personas. Entonces, si lo haces con esa intención, eso es idolatría menor. Eso es idolatría menor. ¿Por qué? Porque quieres aparentar, quieres hacerte ver ante la gente que sabes leer el Corán. Y también, o sea, otros actos de adoración también, si haces lo mismo, pues es idolatría menor. También alargar la oración para que la gente lo vea, o levantar la voz cuando estás recitando el Corán, como acabo de decir, o recordar a Allah en voz alta para que lo oiga la gente y lo elogie. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: lo que más temo para ustedes es la idolatría menor. Lo que más temo para ustedes es la idolatría menor. Le dijeron: oh mensajero de Allah, ¿qué es la idolatría menor? Dijo: aparentar y hacerse ver ante la gente, ¿no? Quieres dar una caridad y entonces o sea, das caridad ante la gente para que la gente te vea, ¿no? O por ejemplo, también lo que sucede ahora, o sea, da una caridad y toma una foto dando caridad y la publica en Facebook, o transmite un en vivo. Si lo hace con la intención de hacerse ver, pero si por ejemplo, una institución, por ejemplo, o sea, que está haciendo una donación, ¿ya? Y está transmitiendo en vivo nada más para que no con la intención de aparentar o de hacerse ver, sino con la intención de animar y motivar a las demás personas también para que hagan donaciones y esto. Eso está bien, no es una idolatría menor. Si es con esa intención, no está mal. Entonces, cuando una persona no realiza sus actos de adoración sino para aparentar ante los demás, llegando incluso a no rezar ni ayunar, sino es delante de la gente, está actuando igual que los hipócritas e incurriendo en una forma de idolatría mayor que lo hace salir del Islam. Entonces,
Esta es la idolatría mayor y menor. Ese es el peligro de la idolatría que tenemos que evitar y apartarnos de ese pecado gravísimo en el Islam. Esto ha sido la clase de hoy, inshallah. Espero que pido a Allah subhanahu wa ta'ala que sea útil para todos nosotros y de gran beneficio. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inshallah, la próxima clase continuaremos con esto. Si Dios quiere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Antes de terminar, de aquí 5 minutos, tenemos una charla sobre las virtudes del día de Arafah, que es el día de mañana. Si desean también asistir, inshallah, sería una buena acción para Dios y de la cual o mediante la cual merecerán una recompensa de asistir a una clase. Entonces, en 5 minutos, inshallah, nos vemos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.